Dios les bendiga. Recordemos que estamos en una serie sobre la caída del hombre. Hablamos en el video pasado de el significado de la caída. El ser humano pasó de la mejor condición posible, que fue cuando Dios lo creó, que nos creó a su imagen y semejanza. El pecado produce la caída y pasamos de esa mejor condición posible del ser humano a la peor condición posible. Pasamos de vida a muerte, de utilidad a inutilidad, de cumplir con el propósito de Dios a intentar cumplir con el nuestro. Así que el ser humano cayó. Esa es la más grande de todas las caídas y el más grande de todos los desastres en la historia de la humanidad. No ha habido un peor momento que ese, ni un peor día que ese, créanmelo, porque todas las desdichas y sufrimientos, todo el dolor, toda la desventura provienen de la caída, provienen del pecado. Antes, cuando no habíamos caído, el pecado no moraba en nosotros. Ahora sí. Antes estábamos en comunión con Dios, caminábamos con Dios, en íntima relación con Dios. Ya no es así. Ahora, de ser personas útiles para el Creador, ahora necesitamos un Salvador. Pero ¿cómo ocurrió la caída? Recordemos que Dios nos dio una tarea. La tarea era señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales de la tierra, y también la de fructificar y multiplicarnos, llenar la tierra. A esto se le conoce como mandato cultural. Los teólogos lo llaman así. Y Dios dio un mandamiento al hombre bastante sencillo, bastante simple. Y voy a leer en la nueva traducción viviente, en Génesis 2:16 dice: pero el Señor Dios le advirtió al hombre: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Sin duda morirás. Así que Dios le dio un mandato al ser humano: no comas de ese árbol. Cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis, no sabemos exactamente cuánto tiempo había transcurrido entre la creación del hombre y su desobediencia. Pero la Biblia dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer lo siguiente: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿De ninguno? La mujer le respondió: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. La mujer conocía el mandato perfectamente. Solamente una forma
de desobedecer, solamente una forma de pecar tenía la primera pareja en ese momento. Y aquí viene la expresión, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Vamos a ver este escenario rápidamente, ¿verdad? En primer lugar, a diferencia nuestra, la tentación, como muchas de las tentaciones que nos sobrevienen a nosotros, vienen de dentro. ¿De dónde vienen los adulterios? ¿De dónde vienen los homicidios? ¿De dónde vienen los pensamientos perversos del corazón del hombre? En este caso, en el huerto, hay una propuesta, y a esa propuesta, a esa incitación, a esa motivación para practicar el mal, se le denomina tentación. La tentación es una invitación, una propuesta que nos motiva o que nos puede motivar o que puede producir en nosotros el deseo de practicar el mal. Es tentación. La tentación siempre nos guía o nos dirige a practicar la maldad. El tentador, Satanás, la serpiente antigua, va y tienta a la mujer y al hombre. Ambos estaban presentes. Y la mujer entabla la conversación con la serpiente. La serpiente hace una pregunta que muchas veces nosotros nos la autohacemos cuando somos tentados. Y la pregunta tiene que ver con o totalizar o minimizar lo que Dios ha dicho. En el caso de la serpiente totalizó con el propósito de llamar la atención. Siempre, para ser tentados, nuestra atención es captada, es llamada nuestra atención y captada nuestra atención para que fijemos nuestra vista en aquello que nos va a conducir al pecado. Así se produce la tentación. Primero, nuestra atención es captada y nosotros enfocamos nuestra mirada en aquello que nos va a llevar a la práctica del mal. La idea de Satanás era que la mujer se enfocara en el árbol. Habló de todos los árboles porque él quería que ella se enfocara en un solo árbol, en ese árbol. Y ella le respondió, captó su atención. Oye, de todos los árboles podemos comer. De todos los árboles. Solo hay un árbol del que no debemos comer. Solo uno que Dios dijo, no coman ni lo toquen porque si lo hacen van a morir. Y estaba la mujer frente al árbol. La mujer y el hombre frente al árbol. Y aquí viene lo que la serpiente dice. Dice, no morirán. No es verdad lo que Dios dice. No es verdad lo que Dios les ha dicho. Las consecuencias de que ustedes le desobedezcan, de que ustedes desobedezcan a Dios, no son reales, no son verdaderas. Dios no va a cumplir eso. Lo que Dios ha dicho no pasará.
Y le dice la serpiente, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas feliz. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas pleno. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas completo, que tú seas libre, que tú vivas según tus emociones, según tus impulsos, según el momento, que tú hagas lo que tú quieras, que tú disfrutes. Dios no quiere que tú disfrutes. Ese es el problema. Ese es el problema, según el planteamiento de la serpiente. Sabe Dios que cuando coman del fruto, se les van a abrir los ojos y van a ser como Él. Dios no quiere que ustedes alcancen una vida plena. Ya Dios nos había creado a su imagen y semejanza. No podíamos ser mejores de lo que éramos. No podíamos estar en un lugar más alto del que teníamos. No podíamos vivir una vida más plena de la que ya teníamos en ese momento. Por lo menos aquí en la tierra, ¿verdad? Así que la mujer piensa y dice, esto tiene sentido. Porque las tentaciones no son sin sentidos. Las tentaciones no son absurdos. Las tentaciones no se ven como estupideces. Son propuestas que las letras del disfrute, las letras del logro, las letras del avance, las letras de la autorrealización y de la autosatisfacción están escritas con letras grandes, pero las pequeñas letras de las consecuencias del pecado, de las consecuencias de ceder a la tentación, no están en el papel que nos pasan de promoción. No están ahí. Y como no están en el papel de promoción que nos llega, y en el papel que ese papel está oculto y con letras pequeñas, nosotros pensamos que todo irá bien. Que todo irá bien. Sabe Dios que cuando coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y el mal. Era simple. El conocimiento del bien y el mal, la sabiduría. Una sabiduría que Adán y Eva tenían en su mente, que era de una manera. Pero ya ellos habían sido hechos sabios. Recuerden siempre, si andamos en comunión con Dios es porque tenemos temor de Él. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Así que la mujer se quedó convencida. El diablo hizo que ella se enfocara en el fruto y en los aparentes o supuestos beneficios que tendría comer de ese fruto. Ellos se enfocaron en eso, Adán y Eva se enfocaron en eso. Ella quedó convencida, vio que el árbol era hermoso. Empezó a ver el árbol de una manera diferente. La tentación, después que capta nuestra atención, hace que veamos las cosas de una forma diferente. Que aquello que es malo, aquello que es terrible, aquello que es desastroso, calamitoso, aquello que es una tragedia, lo veamos hermoso. Y ella vio el árbol hermoso. Y su fruto parecía delicioso. Su fruto parecía delicioso. Ese fruto yo creo que al comerlo va a tener un sabor increíble. Yo voy a sentir una satisfacción increíble cuando coma de ese fruto. Va a ser algo genial, va a ser algo extraordinario. Va a ser algo excelente. Yo no puedo ni imaginar el nivel de satisfacción tan grande que yo voy a sentir cuando coma de ese fruto.
y quiso la sabiduría que le daría. Quiso lo que le habían vendido del fruto. Quiso eso. Así que tomó del fruto y lo comió y le dio a su esposo. Aquí vemos cómo ocurre la caída. Y en ese momento, dice la Escritura, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza de su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. En lugar del disfrute, en lugar del gozo, en lugar de la emoción, en lugar de ese deleite que ellos entendían que iban a tener por comer del fruto, lo que tienen es vergüenza. Algo se rompió, algo se destruyó en ellos por causa del pecado. No existe nada más destructivo que el pecado. No existe nada que cause más sufrimiento, angustia, dolor, frustración, desconcierto y desorientación que el pecado. No hay nada que ate más que el pecado. ¿Cómo ocurrió la caída? Resumiendo, en primer lugar, hubo un tentador, Satanás. Había un mandamiento, pero también estaban las herramientas para vivir en obediencia a ese mandamiento. Por eso que la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados. Y la tentación hace que fijemos nuestra mirada en aquello que nos conducirá al pecado, que lo veamos hermoso en lugar de destructivo, que lo veamos deleitoso en lugar de venenoso, y que al final de cuentas probemos aquello, comamos del fruto del pecado, del fruto de la desobediencia a Dios. Y después de comer de eso, viene la vergüenza. Después de la tentación, cuando cedemos a ella, viene el pecado. Y con el pecado viene la muerte. Una vida plena, una vida libre, una vida con propósito, fue destruida en la caída. Ahora, en lugar de gozo, en lugar de deleite, en lugar de hermosura, ahora el ser humano lo que tiene es vergüenza. Así se produjo la caída. Las caídas nuestras se producen así también. Ven que esto es deleitoso, ven que no va a pasar lo que Dios dijo que te pasaría si tú pecas. Ven, mira lo hermoso que es esto, mira lo deleitoso que será para ti, pero no nos dicen las letras pequeñas. Y de esas letras pequeñas es que vamos a hablar cuando hablemos de las consecuencias de la caída. Dios te bendiga y Dios te guarde. Será hasta una nueva entrega para Neófitos.